A ver, ¿qué tienen que ver los leones, los carroñeros y la política moderna? Suena raro, ¿no? Bueno, hoy vamos a desglosar una teoría bastante particular del autor Ben Shapiro. Él usa esta alegoría, los leones y los carroñeros, para intentar explicar ciertas dinámicas de poder en nuestra sociedad. Para poner en contexto su argumento, el autor nos lleva a un lugar muy específico, Filadelfia, un sitio cargado de historia en Estados Unidos. Pero ojo, el foco no está en ese pasado glorioso, sino en el contraste tan chocante que se encuentra a unas pocas calles de ahí. Imaginen esto, un apocalipsis zombie. Es una descripción durísima. Este es el escenario que, según el autor, necesita una explicación urgente. ¿Cómo es posible que una sociedad llegue a este nivel de decadencia y de indiferencia? La respuesta que él propone no es solo económica ni política, no. Es una alegoría sobre dos mentalidades, dos formas de ser que, según él, están luchando por el alma de la sociedad. Y aquí es donde entran nuestros protagonistas, el león y el carroñero. No son solo animales, claro, son dos arquetipos que, en este análisis, representan fuerzas totalmente opuestas dentro de la sociedad. Y esta es la diferencia clave, pongan atención. El león, según nos dice el autor, vive en un mundo donde existe el bien y el mal, tiene una brújula moral interna. El carroñero, en cambio, para él esa brújula simplemente no existe. Su único norte es el oportunismo, y es un maestro en usar la decencia del león como si fuera un arma. Pero esta lucha no ocurre así nomás, en el aire. El autor dice que el campo de batalla son dos tipos de culturas morales que son como el agua y el aceite, las que se basan en la culpa y las que se basan en la vergüenza. Primero hablemos de la cultura de la culpa. Aquí la moralidad es algo personal, algo interno. Es esa conversación que uno tiene con su propia conciencia. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando nadie, absolutamente nadie, te está viendo. Y en la otra esquina tenemos la cultura de la vergüenza. Aquí la moralidad es un espectáculo. Lo que importa no es tanto lo que uno cree, sino lo que los demás piensan. El terror a la deshonra pública, a perder la cara, lo es todo. Así que, para resumir, la cultura de la culpa se enfoca en ser bueno, mientras que la de la vergüenza se enfoca en parecer bueno. Según el autor, el león se siente cómodo en la primera y el carroñero es un experto absoluto en explotar la segunda. Entonces, ¿cómo es que el carroñero explota esta cultura de la vergüenza? El autor sostiene que no es al azar, que hay, un manual de estrategias, una serie de tácticas muy bien pensadas para ganar esta lucha cultural. Y esta idea es fundamental para entender qué lo mueve. Para el carroñero, los valores no son principios a seguir, son herramientas. El único objetivo real es el poder, y cualquier medio es válido para conseguirlo. Así de simple. Su estrategia es una especie de jiu-jitsu moral. Lo que hace es explotar el sentido de culpa del león. Lo acusa de pecados y exige disculpas públicas. O sea, usa la propia moralidad del león para dejarlo paralizado. Este proceso, según el autor, sigue un ciclo de 4 pasos que se repite. Primero, el carroñero se pone en el papel de víctima para justificar su toma de control. Luego, demoniza a los leones para poder sacarlos del camino. Y aquí viene lo más importante. Cuando sus políticas fallan, no hay autocrítica, simplemente se vuelve a culpar a los leones, lo que justifica todavía más control. Y el resultado es una espiral tóxica. Cada fracaso, en lugar de ser una señal para corregir el rumbo, se convierte en la excusa perfecta para apretar aún más las tuercas. Más control lleva a más fracaso, y así el ciclo se alimenta a sí mismo una y otra vez. Y todo esto nos trae de vuelta al principio. ¿Se acuerdan de Filadelfia? Bueno, veamos cómo el autor aplica este modelo teórico a ese caso tan concreto. La afirmación del autor es muy directa. La decadencia de Filadelfia no fue un accidente. Fue, desde su perspectiva, el resultado inevitable de lo que pasa cuando los carroñeros se hacen con el poder y el sistema construido por los leones se viene abajo. Para respaldar su punto, el autor traza una línea de tiempo. Comienza en los años 50 con una ciudad industrial que iba viento en popa, pero luego describe un colapso progresivo. La industria se va,
los empleos se esfuman, se crean nuevos impuestos que según él espantan a más empresas, hasta llegar al resultado que vemos hoy, una de las tasas de pobreza más altas del país. La ciudad se vació, las calles se convirtieron en un páramo. Con esta imagen, el autor cierra el círculo. Conecta décadas de decisiones políticas con esa escena tan desoladora de la avenida Kensington. Después de un diagnóstico tan oscuro, la pregunta es obvia: ¿hay alguna salida? El autor cree que sí, y dedica la parte final de su argumento a proponer una solución. La solución que propone no es sentarse a negociar ni buscar un punto medio, no, es un cambio radical. El autor argumenta que el león debe, de una vez por todas, negarse a seguir jugando con las reglas del carroñero. Y aquí está el corazón de su propuesta. Si el arma más poderosa del carroñero es la culpa del león, entonces el primer paso para desarmarlo es muy claro. El león tiene que sacudirse esa culpa que le han impuesto. Suena potente, sí, pero en la práctica, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se ve un león que deja de sentirse culpable y se planta frente al carroñero? En pocas palabras, implica pasar de la defensa al ataque, dejar de pedir perdón y empezar a defender los propios valores con orgullo. Y no solo eso, sino declarar que son superiores y no dejarse callar por las acusaciones. Es un llamado a recuperar la iniciativa. Al final, toda la tesis del autor se puede resumir en esa imagen tan contundente. Su llamado a la acción no es negociar, es afirmar. No es susurrar, es rugir. Una idea final que sin duda alguna está diseñada para provocar el debate.